Hola, bienvenidos. Estamos en el curso Introducción al Pensamiento Filosófico del Bachillerato de Lovech y este es el primer bloque. Si revisan la plataforma a través de la barra de progreso o a través de los bloques, en el portafolio de evidencias, el primer bloque corresponde a descubrir qué es la filosofía. Tenemos un control de lectura y la entrega de un documento individual en Word que es filosofía. Cuando nosotros le damos clic al enlace que es filosofía de los contenidos, vamos a ir viendo cada una de las pestañas. Lo primero que tenemos es la definición y el objeto de la filosofía, ya sea que ustedes hagan el recorrido de los contenidos visualizando hacia abajo o que abran las pestañas con estas flechas de izquierda a derecha. También en la parte de arriba, aquí se encuentran el menú. Filosofía es precisamente el amor a la sabiduría. Y cada uno de los enlaces, tanto de los videos como de las lecturas, es importante que los vayan abriendo, que los vayan revisando, que les abran. Por ejemplo, lo que veíamos en la introducción, el origen de la filosofía se va a remontar simplemente a los griegos. Hace 24 siglos tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. Y eso es simplemente lo que nos van a decir. Este señor fue un astrónomo, Carl Sagan, muy importante a finales del siglo XX, pero todo el pensamiento es ateo y únicamente nuestros 2000 años de existencia y 2000 años antes de Cristo es la civilización, como si no hubiera más. Es importante que lean, que escuchen, que vean para que tengan ustedes una idea clara de por dónde ha caminado la percepción del pensamiento en Occidente. Además del video, es importante que ustedes abran los enlaces que se les ofrece de las lecturas. ¿Por qué? Porque con estos enlaces ustedes van a poder realizar los contenidos de la evidencia que se les pide, que es la filosofía, a los principales filósofos en las distintas épocas, antigua, después de la Edad Media, finales del siglo XIX, y aquí están estos elementos que al final también se les van a pedir cuando tenga que completar el formato de evidencia final. Por eso es importante que revisen en sus navegadores. Hay unos dispositivos donde pueden ustedes activar estos archivos flash o si tienen que activar las ventanas emergentes o retomar las cookies para que ustedes puedan revisar las lecturas. Si no les abren, me tienen que mandar un mensaje a través de la plataforma porque los contenidos de estas lecturas les van a servir tanto para los controles de lectura como para la elaboración de los documentos. Por ejemplo, aquí habla de que las virtudes para los filósofos antiguos no solo era el ser productivo, sino aquí está la prudencia, la astucia y el ingenio. Y en el documento se pide que ustedes definan a qué se refiere la prudencia. Bueno, aquí está. La astucia, aquí está. Pero en el caso del ingenio no tiene texto. Ustedes pueden ir a la definición, a algún diccionario en línea y ahí está lo que es el ingenio. Es una facultad para poder solucionar algo con facilidad. Están asociados los elementos de la intuición, la creatividad, la maña, el talento. Y ahí pueden ustedes saber lo que es un ingenio, no nada más los lugares donde se produce azúcar.
Y así van ustedes revisando cada uno de los elementos de la plataforma. Como les comentaba en la introducción, la filosofía le da su lugar a la razón, como si la intuición o el tercer ojo o lo mítico únicamente fuera una fantasía y la fantasía fuera mentira. Se va a diferenciar del conocimiento mítico. El conocimiento mítico es la forma de expresión de las culturas prehistóricas, no necesariamente es que esté mal. El problema es que como no tiene una comprobación efectiva, empírica, a lo que llamamos científica ahora, por eso se le tacha como si fuera una mentira o cuento de niños. Pero los mitos siempre nos van a arrojar luz y verdad acerca de la forma de vida de las civilizaciones antiguas, con otro lenguaje. Es como leer la Biblia. La Biblia tiene un elemento de catequesis, es decir, de enseñanza moral o ética. No se puede leer con elementos del método científico. Si uno se acerca al método científico, va a encontrar situaciones que no son reales, encuentra uno que algunas partes han sido alteradas o que en la transcripción, cuando las copias se hacían a mano, hay capítulos que están fuera de lugar. Entonces, si se acerca uno con un pensamiento ateo y científico, pues va uno a descubrir los errores. Si se acerca con el rigor científico, con un espíritu abierto a descubrir elementos que no se ven, por ejemplo, yo puedo conocer la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México porque es un edificio físico que puedo medir cuántos metros tiene. Pero la alegría, la felicidad o la tristeza no las puedo medir en litros o en kilogramos. Puedo llorar medio litro de lágrimas, pero no sé si esas lágrimas son de felicidad o de alegría. Entonces hay cosas que están más allá de lo evidente que sí existen, como el amor o el odio, y que no necesariamente con el método científico se pueden descubrir. Ese es el papel del filósofo, encontrar las razones, las causas últimas de las explicaciones. Por eso es la diferencia entre el conocimiento mítico, científico y filosófico, pero no quiere decir que el conocimiento mítico sea malo o de menor calidad, sino que cada uno tiene una explicación distinta. Hay explicaciones dentro de los mitos que hacen referencia a Dios, pero el clasificar a las explicaciones que parten de la creencia en Dios como un mito es porque la gente durante los 2 últimos siglos ha vivido en un ambiente ateo. Tanto en Oriente como en Occidente y todas las civilizaciones antiguas nunca habían dividido el conocimiento ni la forma de vida como lo tenemos ahora. Nosotros tenemos canchas deportivas y lugares para hacer deporte distintos de los centros donde se aprenden oficios y conocimientos, que les llamamos escuelas o talleres, distintos de los lugares donde se practica la religión, que les llamamos templos. En las culturas tradicionales, todos los elementos, la parte del deporte, la parte del conocimiento y la parte de la moralidad o de la espiritualidad estaban juntos, como a partir del Renacimiento y de la Revolución Francesa hubo algunas personas con grandes resentimientos hacia la sociedad y hacia Dios. Ellos quisieron creer que lo que solo su cabeza piensa era la verdad y la luz, y a eso le llamaron iluminismo. Y a raíz de esa revolución del pensamiento, hasta principios del siglo XXI, este ambiente ateo es el que ha reinado, pero afortunadamente
estamos en una nueva época, en una nueva era, pero no desde el sentido de la energía y los chamanes, sino que nuevamente la civilización, la sociedad, todos los seres humanos estamos volviendo a los elementos de la cultura tradicional. Con base al método científico podemos descubrir y identificar leyes que rigen los fenómenos físicos. Y el conocimiento filosófico nos ayuda a encontrar el sentido de la existencia dentro de la realidad. Pero el mapa de la realidad de una persona que vive en una comunidad rural con dinero es distinto al mapa de la realidad de una persona que tiene carencia de dinero, pero a lo mejor es más feliz porque tiene menos necesidades. A alguien que vive en la ciudad, que se transporta en helicóptero, a lo mejor sus miedos es que se caiga el helicóptero. Distinto a los miedos de alguien que tiene que viajar 3 horas en transporte público en la Ciudad de México para llegar de su casa al trabajo. O en Estados Unidos es igual. Entonces, esa es la diferencia en el tipo de conocimiento, el tipo de metodología y el lugar a donde llega el conocimiento mítico, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Por eso es importante que ustedes vayan abriendo los enlaces porque de manera de resumen van a encontrar los contenidos del curso. La filosofía se divide en distintas áreas o disciplinas y aquí tenemos el ser, el qué hacer o el obrar y el conocimiento. Ser, obrar y conocer. Ser, hacer y conocer. Primero, ¿es posible conocer? Si no podemos conocer nada, pues ya, apagamos todo y termina aquí todo. Si el ser humano es capaz de conocer cualquier realidad, y entonces surgen la teoría del conocimiento o epistemología. Y además, las leyes de cómo vamos a conocer, que es la lógica del pensamiento. Y las filosofías específicas de esto, de la tecnología, de la ciencia. Ese es el conocer. Ahora, ¿a quién podemos conocer? ¿Qué podemos conocer? A los distintos seres. Conocer a los seres o cualquier objeto se llama ontología. Y podemos conocer a Dios, que se llama teodicea o teología natural, al hombre, antropología filosófica o cultural, a la naturaleza, cosmología o filosofía de la naturaleza, y la forma de actuar. Cómo actuamos a través de los valores, que se llama ética o axiología. Y esta distinta forma de dividir a la filosofía lo podemos encontrar también en otras estructuras. Conocer a través de la epistemología, gnoseología, la lógica. ¿Qué podemos conocer? Toda la realidad, lo que está más allá de lo físico, metafísica, todos los seres, la ontología, todo el cosmos, la cosmovisión, al ser humano. Y dentro del ser humano está esta antropología. Ahora, ¿cómo se comporta el ser humano a través de los valores y a través de la belleza, del arte, la estética, la ética, los valores? Y cada una de las ciencias tienen estos elementos como la filosofía de la educación, de la historia. Es un conocimiento especializado. Esta es una forma en la que actualmente se divide la filosofía y muchos más porque hay también elementos que dividen desde la historia de la filosofía o desde la metodología. Por ejemplo, Aristóteles simplemente dividía la filosofía especulativa y práctica, las cosas que se pueden conocer a través de la razón
que están en este mundo físico o que están más allá de lo físico. La cosmología, la naturaleza, el movimiento está dentro de esta realidad física. Y lo que está más allá, que están pero no sabemos cómo, es todos los seres, el ser o el existir, las cosas, Dios, el alma del ser humano. Y de ahí viene, por ejemplo, las bases para la psicología y esto que llamamos teodicea, que es distinto a la teología revelada del cristianismo o de las diferentes religiones. Y la forma de actuar o la forma práctica en la que la filosofía o el ser humano empezó a encontrar esta sabiduría, que es la lógica y la ética. Esta es otra forma de dividir. Y también van a encontrar una lectura que les habla acerca de los distintos áreas o de las distintas formas que tiene o disciplinas que tiene la filosofía. Y además de eso, los métodos. ¿Qué métodos se ocupan para llegar a la sabiduría? La importancia para nuestra vida. Entonces, todos estos elementos es importante que ustedes los puedan ir entendiendo porque viene un control de lectura y después del control de lectura hay que entregar un documento. Después de que pasan el control de lectura necesitan seguir con las flechas porque si ustedes no siguen con las flechas, los cuadros no aparecen en verde. Sigue el cuadro de las referencias y luego el cuadro de la bibliografía para que ustedes puedan cerrar por completo este bloque 1. Cuando ustedes pasan al, al envío del documento, esta es la rúbrica con la que se evalúa el documento. Aquí están las instrucciones, este es el formato para la evidencia que hay que enviar, la rúbrica de evaluación y ya envían más abajo su tarea. Es importante saber con qué elementos van a obtener por el mismo trabajo la mayor puntuación. Y este es el documento. Explicar el significado de la filosofía a partir de la frase amor a la sabiduría. Eso está en los textos que veíamos. ¿Por qué la filosofía surge del asombro? Las habilidades que el hombre sabio debe tener desde la perspectiva griega, y es ahí donde veíamos nosotros de este documento prudencia, astucia y ingenio. Entonces es importante que vayan revisando los contenidos de las lecturas, las pueden descargar y pueden ir revisando los elementos. Por ejemplo, en el cuadro a qué se refiere la definición de sabiduría, y eso está en la siguiente lectura, el tipo de conocimiento y la sabiduría según cada uno de los filósofos. Aquí está para Aristóteles, filosofar se refiere a, ¿ya? O para Heráclito, ¿a qué se refiere este concepto de sabiduría? La diferencia entre el conocimiento mítico, científico y filosófico, los métodos, y explicar la diferencia entre solo sé que nada sé, yo solo sé que no sé nada, ¿quién lo decía? Pienso, luego existo, y el yo trascendental, en relación al conocimiento. Y estas son preguntas que ustedes ya pueden responder con los elementos de esta unidad. Cuando tengan la evidencia, pues la envían aquí al final. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o alguna aclaración que les tengamos que hacer, recuerden que a través del servicio de mensajería de la plataforma estamos en comunicación.